que vamos a esperar que ingresen los estudiantes a este último periodo de clases. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte, que habla sobre la resolución de adjudicación en su inciso número 3, que nos dice que la falta de pago del precio de adjudicación en las condiciones señaladas dejará sin efecto la adjudicación mediante resolución administrativa fundamentada y habilitará al Instituto Nacional de Reforma Agraria a distribuir la tierra bajo la modalidad que se determine. Esto indica que, como ustedes saben, uno tiene que depositar el precio en el cual se está adjudicando en una cuenta señalada por el INRA. Si uno no deposita, entonces se va a dejar sin efecto esta adjudicación.
Y obviamente el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, va a proceder a distribuir la tierra bajo la modalidad que se determine. Puede repetir una adjudicación o puede agasar y hacer la dotación. Replanteo de límites dice cuando la tierra objeto de reconocimiento de derechos fuera inferior a la mensura. Lo mismo que explicamos anteriormente, ¿cierto? Si los límites varían, entonces hay que proceder al replanteo de los mismos. Carmen, bienvenida de nuevo. Ok, entonces, Carmen, estamos hablando de esta parte de las resoluciones de adjudicación. Entonces, la falta de pago del predio de adjudicación, porque no nos olvidemos que en una adjudicación uno tiene que depositar el pago en una cuenta señalada del INRA, que normalmente es en el Banco Unión. Si no deposito, entonces se va a dejar sin efecto esta adjudicación. Y obviamente el Instituto Nacional de Reforma Agraria va a proceder a distribuir la tierra bajo la modalidad que determine. Ya puede ser una dotación o una adjudicación nuevamente. Si los límites están o son inferiores a lo que está señalando el título de propiedad, entonces se va a replantear los límites, lo mismo que en la anterior parte, ¿no? Y dice, los títulos ejecutoriales se otorgarán con arreglo a lo dispuesto en el régimen de titulación de este reglamento y se integrarán previo registro en oficinas de derechos reales y en un mapa base elaborado para la formación del catastro rústico legal, salvo que medie condición suspensiva en su otorgamiento, debiendo en el caso estar a sus resultados. Entonces, los títulos ejecutoriales emitidos, ya sea por dotación o adjudicación, tienen que seguir un determinado formato, ¿cierto? Y se tiene que registrar en derechos reales y el mapa tiene que ir a formar parte del catastro rústico, que es lo mismo que sucedía cuando hablamos de la resolución de dotación. Ok, la siguiente modalidad habla de resolución de transferencia gratuita a las municipalidades. El artículo 344 nos dice que se dictará resolución de transferencia gratuita a las municipalidades en los casos previstos en el artículo 13 de la Ley 1551 del 20 de abril de 1994 e incluirá los contenidos del parágrafo cuarto y quinto del artículo precedente según corresponda. Este artículo 13 de la ley 1540, o 1551 es la ley de participación popular. Entonces, su artículo 13 dice transferencia de infraestructura física. Se transfiere a título gratuito, es decir, no se va a pagar nada, en favor de los gobiernos municipales el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales, microrriego, consistentes en, y hay una lista, ¿no? Dice hospitales de segundo, tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud de área, puestos sanitarios pendientes, de la Secretaría correspondiente al Ministerio de Desarrollo Humano, establecimientos educativos de ciclos inicial, primario, secundario, campos deportivos para las prácticas masivas, canchas polifuncionales deportivas, con excepción de las instalaciones ligadas a la práctica deportiva nacional e internacional, infraestructura de microrriego y de caminos vecinales de propiedad estatal, Casa de Cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del Gobierno Nacional, con excepción de aquellas instituciones consideradas como patrimonio nacional y aquellas que sean de propiedad de las universidades de cada jurisdicción departamental. Parágrafo segundo dice, el Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas nacionales para los sectores de salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales, riego, microrriego, regir los servicios técnico-pedagógicos de educación y médicos y médico-profesionales en la salud. Todo el personal docente, administrativo y técnico especializado
responsable de ejecutar dichas políticas queda bajo dependencia del gobierno nacional, quien deberá remunerarlos asegurando así la unidad en la prestación de estos servicios sociales. ¿Ok? Entonces sucede que estas infraestructuras a veces, bueno, en la mayoría de los casos, se las ha construido en terrenos fiscales, es decir, en terrenos donde el Estado es propietario de los mismos. Y nadie dijo nada, estaba dentro del presupuesto, se lo aprobó y punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que transferir gratuitamente a los gobiernos municipales el derecho de propiedad de estos mismos. Y obviamente hay un listado de cuáles son los inmuebles o los predios, ya sean agrarios, que pueden ser transferidos a título gratuito a estos gobiernos municipales, ¿cierto? Entonces eso nos indica esta parte. No sé si tienes alguna pregunta, Carmen, sobre esta parte de resolución de... No, doctor, todo está bien. Ok. Entonces vamos al artículo 345 que habla sobre lo que es la resolución de tierras fiscales. Entonces, se dictará resolución de tierras fiscales respecto de aquellas superficies que no hubieran sido objeto de pronunciamiento o resolución, reconociendo la condición de tierra fiscal como resultado de saneamiento, dando lugar a su registro definitivo en derechos reales a favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación del Estado y en un mapa base previsto para la formación del catastro legal. Esta resolución podrá ser emitida por área o por polígono y también dispondrá el desalojo conforme a lo dispuesto en los artículos 453 y 454 del Decreto Supremo 29215. Entonces, aquellas superficies que estén sin cumplir función social, no hubieran sido objeto de pronunciamiento, es decir, nadie ha dicho que es el dueño, está ahí la tierra desolada, o hay una resolución que reconoce la tierra fiscal, se tiene que registrar definitivamente en derechos reales a favor del INRA, que es el representante del Estado. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento de que esa tierra, esa superficie de tierra o predios agrarios, son propiedad del Estado y nadie puede poseerlos bajo otro título. Si alguna persona está poseyendo ese predio bajo otro título, alquiler, venta, etcétera, mientras el Estado sea dueño legítimo de las tierras fiscales, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que disponer el desalojo de esas personas. O Ok. sea, doctor, esto no se puede vender. No, no se puede vender. Entonces sucede que yo soy dueño de una pequeña propiedad agraria o una mediana propiedad agraria. Y durante un tiempo no he hecho uso y provecho de la tierra. Por negligencia mía, sucede que el vecino está realizando un proceso de saneamiento en su tierra y al efectuarse una inspección, también se dan cuenta que mi terreno no está cumpliendo función social. Entonces, lo que se tiene que hacer es que se emita una resolución de tierras fiscales. Entonces, de ese terreno, como no ha habido pronunciación mía, por XZ motivos, no vivo ahí, vivo en Estados Unidos, tengo un terreno o lo que sea, entonces pasa a poder del Estado. Y como todo está en una base de datos en derechos reales, se saca la certificación de derechos reales, indica que está registrado a mi nombre. Entonces, lo que van a hacer es registrar ese terreno a nombre del INRA. Y eso es básicamente la reversión que llamamos. Solamente que el INRA en este caso va a ser propietario dentro de lo que es derechos reales. Y esa porción de propiedad agraria va a estar ahí. Y el INRA ya sabrá qué es lo que va a hacer. Ahora, si yo después de un tiempo vuelvo y pretendo poseer de nuevo ese terreno, el INRA va a proceder con el desalojo de eso. O otra persona quizás al ver el terreno sin cultivarse ni nada, agarra y quiere entrarse, entonces también el INRA va a proceder al desalojo.
Hay varias propiedades que están así en lo Y que para es. eso hay un tiempo determinado, doctor. No, no hay un tiempo determinado. La ley indica que se debe proceder al saneamiento en un máximo de 10 años, ¿no? Pero resulta que hasta ahora, desde la emisión de la modificación de la ley de reforma agraria del 2007, ya ha pasado 10 casi 15 años y seguimos haciendo procesos de saneamiento. Es que lo que pasa es que eh, la mayoría de las veces se procede a lo que es el saneamiento por petición, no por oficio, no de oficio. Entonces, recién cuando se va a hacer la inspección y uno verifica, ahí puede procederse a la de oficio porque recién van los funcionarios del INRA a verificar en una inspección ocular si es que cumple o no cumple función social y un poquito más investiga sobre esa parte, ¿cierto? La mayoría de los terrenos que existen en zona agraria, nadie sabe quién es el dueño. A veces sucede que dejan solamente a sus cuidadores, si tú te das cuenta, ¿no? Yo dueño de una pequeña propiedad, le dejo a mi cuidador y el cuidador es el que agarra, cultiva y demás cosas, pero yo no vivo ahí, o voy los fines de semana o una vez al mes. Entonces hay varios terrenos en, ¿Y eso es permitido, doctor? Dejar a alguien a cargo del terreno. sí, mientras tú le pagues un sueldo, Oh, sí, ¿no? Eso es permitido. Pero hay muchas figuras para agarrar y no cumplir la ley, ¿cierto? Y es básicamente, por ejemplo, en esta parte cuando hablábamos de la falta de la consignación definitiva del precio de mercado en los procesos de adjudicación, muchas personas hacían lo que les comentaba, ¿no? El tema de la doble minuta, una en bolivianos, una en dólares. Con los nuevos créditos de vivienda social que ha sacado el Estado para que todas las personas puedan tener una propiedad, el Estado se ha asegurado de que ya no se proceda a la doble titulación, por lo menos perdón, a la doble elaboración de minuta, por lo menos en esas propiedades o departamentos o casas que están siendo objetos de créditos de vivienda social. Porque si el banco te da un crédito de $100,000, por ejemplo, para vivienda social, la hipoteca va a ser sobre $100,000 y la minuta tiene que estar sobre los $100,000. Tú tienes que pagar el impuesto sobre los $100,000, el impuesto a la transferencia. Y al momento de que tú quieras vender esa casa, porque puedes vender una casa de vivienda social para liquidar tu crédito, la tienes que vender en ese precio. No puedes venderle menos, ¿cierto? Es lo mismo pasa en las propiedades agrarias. Ahora, obviamente, las personas que no han sacado con crédito de vivienda social, sí todavía siguen haciendo el tema de lo que es la doble minuta, ¿cierto? Una en bolivianos, otra en dólares. Pero ya son raros los casos, ¿no? Ok, la mayoría no hace eso, ¿no? Solo el documento en en bolivianos. bolivianos. Exacto. Y un privadito en dólares. Listo. Para seguridad, ¿no? En cuanto a comprar. Nada más. Es una manera de evadir impuestos, ¿cierto? Eh, que ya el Estado ha tomado cartas en el asunto y obviamente vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Como hay una ley que están proyectando que indica que todos los dueños de inmuebles tienen que proceder a una nueva certificación en el catastro nacional, que llaman ellos, ¿cierto? Porque ahorita funciona solamente el catastro municipal. Ellos están tratando de implementar el catastro nacional, pero creo que hasta ahora no les ha funcionado porque la mayoría de la gente no quiere dar a conocer la modalidad en la cual está viviendo en una casa por diferentes motivos. Puede ser robo, hay personas que se hacen pasar por funcionarios y te roban la casa, la vivienda y demás cosas, ¿no? Entonces, hay una reacción negativa en cuanto a esa parte para que vaya
el funcionario toque tu puerta y obviamente pueda sacarte la información y pedirte fotocopias de tu título de propiedad y demás cosas. Mucha gente se choquea al momento que alguien le dice, tiene que darme una fotocopia del título de propiedad. Y todo el mundo dice, ¿por qué te tengo que dar a vos? ¿No? Entonces esa es. Veremos qué tal resulta, ¿no? Más que todo para el tema de lo que es el pago de impuestos. Pero veamos. Pero en el caso de las propiedades agrarias sí está consignado a ese valor, al valor comercial, obviamente. Pero tomando en cuenta que es una propiedad agraria, que vale mucho menos que una propiedad urbana, ¿no? En zona urbana. Ok. El artículo 346 habla sobre la resolución de ilegalidad de la posesión. Entonces dice, se dictará resolución no constitutiva de derecho y de ilegalidad de la posesión cuando el poseedor incumpla la función social o económica social, afecte derechos legalmente constituidos o la ejerza sobre áreas protegidas conforme lo dispuesto en este reglamento. Asimismo, incluirá, si corresponde, lo establecido en el parágrafo 2 del artículo anterior, es decir, el desalojo. Entonces sucede que hay personas que están poseyendo determinadas propiedades agrarias sin ningún título, bajo el lema de la tierra es la quien la trabaja, ¿cierto? Está bien, efectivamente alguien puede poseer un predio y se puede y puede iniciar el saneamiento para que salga su nombre, pero la tierra tiene que cumplir función social o económica social. Y obviamente no tiene que afectar derechos legalmente constituidos. Es decir, si yo he agarrado y he ido y por la fuerza estoy poseyendo y estoy afectando derechos, por ejemplo, de personas de la tercera edad, de la mujer, de niños, de herederos, entonces por mucho más de que yo sea un poseedor que esté cumpliendo la función económica o función social, van a proceder a la resolución de ilegalidad de posesión y me van a decir que tengo que desalojar ese inmueble. Entonces no es simplemente ir y poseer, uno tiene que poseer de buena fe, como se dice, ¿no? A eso se refiere. Ok, ahora, ¿cuál es el alcance de la titulación y qué características tienen que tener los títulos ejecutoriales? El artículo 393 nos dice que el título ejecutorial es un documento público a través del cual el Estado reconoce el derecho de propiedad agraria a favor de sus titulares. Entonces, ese es el alcance. Es un documento público que tiene validez dentro del territorio nacional. Me está reconociendo el derecho de propiedad agraria de una determinada propiedad. ¿Entiendo? Ahora, los títulos ejecutoriales tienen que tener ciertas características que obviamente están desarrolladas en el artículo 394. Nos dice que los títulos ejecutoriales tienen que estar en forma escrita. No puede haber un título ejecutorial oral o en periódico. Tiene que tener como idioma oficial el castellano o el español. Y tiene que tener escudo nacional, sello o marca de seguridad, código alfanumérico de individualización, nombre, cargo, firma y sello de las autoridades otorgantes y refrendarias y lugar y fecha de emisión. Entonces, estos 5 requisitos son esenciales cuando yo reviso un título ejecutorial. Nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque es un papel, tamaño oficio, que tiene esas características. Lo más importante, que tiene que tener el escudo nacional que esté en alto relieve. Sello o marca de seguridad es un sello seco. Código alfanumérico de individualización es el código de barras que existe con un código de números en reverso. Y obviamente tiene que tener el nombre, cargo, sello y firma de las autoridades que otorgan. Y obviamente el lugar y fecha, ¿no? ¿Qué contiene el título ejecutorial?
contiene básicamente la clasificación y actividades que realiza la propiedad. Es una propiedad, es una pequeña, mediana propiedad, es una propiedad agropecuaria, es una empresa agropecuaria, es un solar campesino, eso. Modalidad de adquisición de la propiedad agraria y número de trámite, es decir, por adjudicación, por dotación, qué número de trámite tenía. Individualización de la resolución que respalda su otorgamiento, qué número de resolución tiene. Nombre de la persona física o jurídica en favor de la cual se extiende el título, quién va a ser el dueño. Ubicación geográfica, superficie, colindancias de la propiedad agraria. ¿Dónde está ubicado, no? Régimen jurídico especial aplicable a la clasificación de la propiedad agraria y de restricción de uso según corresponda. Es decir, ¿va a pagar impuestos? ¿No va a pagar impuestos? ¿Qué actividades se puede realizar? ¿Qué no puede realizar? ¿Cierto? Si está dentro de un área protegida o no. Si es colindante con una o no. ¿Cierto? Se hará referencia al código que identifica el predio, tiene que tener un código especial y otras especificaciones. ¿Cierto? En anexo se consignará la relación de beneficiarios de títulos en copropiedad. Por ejemplo, cuando hablamos de un título ejecutorial para las comunidades indígenas o comunidades campesinas, ¿quiénes son los beneficiarios de estas propiedades? Nombre, apellido, número de carnet. ¿Cierto? El plano predial constituye parte indisoluble del título ejecutorial debiendo estar adjunto al mismo. Es decir, el título de propiedad va a ir junto con el plano. No pueden andar sueltos. En caso de pequeña propiedad con varias parcelas discontinuas, se podrá emitir un solo título ejecutorial por todas o por cada una de ellas conforme la solicitud del propietario. Sucede que una pequeña propiedad tiene varias parcelas discontinuas, es decir, tiene uno aquí, un poco allá, por diferentes motivos. Puede haber un canal de riego al medio que divide la propiedad. Entonces, puedo pedir que sea un solo título o uno por separado, de acuerdo a las parcelas que tenga. Los títulos ejecutoriales se otorgarán en doble ejemplar, uno para el titular de derecho y otro para el archivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Es decir, si yo pierdo mi título de propiedad, no voy a sacar una copia o un segundo testimonio. Lo que me van a dar es una fotocopia legalizada del archivo, que tiene la misma validez que un original, ¿cierto? Pero el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante este archivo, va a verificar que todo esté dentro de lo legal y obviamente las que tienen registro en este archivo efectivamente son legales y no falsificadas. No sé si tienes alguna pregunta en esta parte de contenidos. No, todo está bien. Ahora, ¿qué reglas de titulación hay? Dice, la tierra objeto de constitución o reconocimiento del derecho propietario se titulará de acuerdo a la clasificación de la propiedad agraria establecida en el artículo 41 de la ley 1715. Solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, propiedad ganadera y las tierras comunitarias de origen. Esas son la clasificación. Ningún título podrá ser emitido sin la previa acreditación de identidad o la personalidad jurídica del titular, además del pago por la tierra o de tasas de saneamiento y catastro según corresponda, ¿no? Entonces, si no existe una boleta de pago, un depósito efectuado en el banco, no se va a proceder a la titulación. Tiene que haber efectivamente ese pago, ya sea por adjudicación o la tasa de saneamiento impuesta en ese proceso. La emisión de títulos ejecutoriales se sujetará a las siguientes reglas. Dice A, cuando una comunidad campesina o indígena, pueblo indígena u originario respecto de tierras comunarias o de tierra comunitaria de origen sea beneficiario, se otorgará derecho de propiedad colectiva a su favor.
Cuando varias personas sean beneficiarias de un mismo predio, se otorgará derecho de copropiedad en favor de todas ellas con relación de beneficiarios, adoptándose en el caso de mujeres las previsiones contempladas en la disposición final octava de la Ley 3545. Entonces, si la tierra ha sido dotada para una comunidad campesina, entonces se les va a otorgar derecho de propiedad colectiva. Cuando varias personas sean beneficiarias de un mismo predio, adjudicándose eso, se les va a otorgar el derecho en copropiedad a favor de todos ellos, con relación a beneficiarios. En el caso de mujeres hay que tener mucho cuidado porque tenemos que estar dispuestos a lo que dice la disposición octava de la ley 3545. Ahora, ¿qué nos dice la disposición octava de la ley 3545? Nos dice que en el caso de las mujeres, disposición final octava, se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y hombres que se encuentren trabajando la tierra independientemente de su estado civil. Es decir, si yo voy a ser propietario de un terreno donde va a haber varios copropietarios, las mujeres van a ir primero. Cuando una persona individual o jurídica sea beneficiaria de un predio, se otorgará derecho de propiedad individual a su favor, sin discriminación de género. Entonces, en el caso de que una persona individual sea un único dueño, entonces no va a haber ningún problema. Sea hombre o sea mujer, va a ir solo su nombre. Cuando una colonia o sindicato agrario sea beneficiario de un predio, se otorgará derecho de propiedad colectiva en su favor como comunidad. Y cuando dos o más comunidades campesinas o indígenas, colonias o sindicatos agrarios sean beneficiarios de un predio, se otorgará derecho de propiedad colectiva a su favor. Entonces hay esos dos casos. Se va a registrar que esta colonia o sindicato agresivo es propietario de un predio y tiene propiedad colectiva, no es propiedad individual. Se va a nombrar, obviamente, quiénes son los copropietarios, pero va a ser una lista. ¿Por qué? Porque lo que va a primar es la personería jurídica de esta comunidad campesina o de este sindicato o esta colonia. Finalmente, la declaratoria de área saneada, ¿no? El director nacional del INRA, dictadas todas las resoluciones y vencido el plazo para impugnaciones, previo dictamen legal con noticia a la Comisión Agraria Nacional, dictará resolución declarando saneada el área, discriminando tierras fiscales ubicadas en su interior con exclusión de superficies objeto de controversia judicial contenciosa administrativa. La resolución dispone la inscripción de tierras fiscales a nombre del INRA en representación del Estado. Entonces, una vez que se concluya con todos los plazos legales establecidos dentro de lo que es el reglamento, es decir, una vez que se dicta la resolución, si hay impugnación, esa impugnación va a ser tratada en el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Agroambiental va a sacar un dictamen legal. Recién el director nacional del INRA va a declarar esta tierra saneada. Y ahí se va a ubicar cuáles son las tierras fiscales, cuáles son aquellas tierras que tienen propietarios y demás asuntos. ¿Okay? Si son tierras fiscales, se va a proceder a la inscripción de estas mismas en derechos reales a favor del INRA, que es el representante del Estado en materia agraria. Y eso es todo, Karina. Ah, no, perdón, Carmen, Carmen. doctor. Carmen. No sé si tienes alguna pregunta o duda, Carmen. No, ninguno, doctor, todo está bien. Ok, entonces el día de mañana
va a estar ya en el Moodle los videos. Y también les voy a pasar esta presentación para que tengan el tema de lo que son los artículos y demás, para que puedan estudiar. En el caso, no es necesario, como les dije, que se memoricen artículo por artículo, pero sí lo que necesito, por ejemplo, es que se memoricen cuántos tipos de resoluciones hay, ¿cierto? Cuántos tipos de resoluciones supremas hay, cuántos tipos de resoluciones administrativas hay, ¿cierto? Eso es lo más importante de acá. Está bien, doctor. Ok, Carmen. Bueno, prácticamente es hora. Entonces, nos veríamos la siguiente semana, Carmen. Bueno, las clases por orden son virtuales, ¿no? Eh, Veremos qué es lo que dicen las autoridades para ver si volvemos al sistema presencial o semipresencial a partir de la siguiente o subsiguiente semana. Pero hasta que no haya ningún aviso, seguimos en esta modalidad, ¿ok? Está bien, doctor. Tienen determinados anuncios, por si acaso, en el grupo de WhatsApp. Hay una que incluye sus prácticas profesionales. Regístrense, por favor. También tienen un seminario de tips para vencer el semestre y demás que ha mandado el asesor pedagógico. Inscríbanse, por favor, a las prácticas preprofesionales que tienen. Está bien, doctor. ¿Ok? Gracias. Listo. Bueno, Carmen, eso es Hasta todo. la siguiente. Que descanses. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente, doctor. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente semana, Carmen. Buenas noches.